¿Qué hubo? ¿Cómo está la vaina? Sí, buenas, ¿cómo ha estado? A la manito. ¿Qué pasó, mi pana? Háblame de ti. Yusham Shushantam. Putzane Ñiquiquiam. Épale, bro, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Hola, somos sus comadres de Más Podcast para Más Orgullo. Reunidas digitalmente, acortando distancias y armando un círculo virtual con nuestras voces que viajan tras las huellas de la diáspora africana. Este es un nuevo canal producido por el Movimiento Afrolatino Ciaro y conducido por el Comité de Más Conversaciones para amplificar y centrar las voces negras. Con la intención de fortalecer las conexiones y compartir las experiencias de las personas afroindígenas y negras desde sus territorios. Únete a este viaje a través de la palabra y acompáñanos a problematizar, desmontar y reparar el racismo estructural de nuestra sociedad. Únete al comadreo de Más Podcast para Más Orgullo. Hola a todos, todas, todes quienes nos escuchan, esta gran audiencia de Más Podcast para Más Orgullo. Nos estamos encontrando en nuestro último episodio, el último de esta temporada, pero no es el último de nuestro podcast. Porque hemos aprendido una cantidad de cosas que nos han inspirado y que le han dado muchísima fuerza a nuestra voz. Y con esta frase queremos iniciar este episodio final y es traer la voz del sur al frente de la conversación. Estamos mujeres diversas, especiales, territoriales, de diferentes territorios, desde Colombia, México, Ecuador, Venezuela y pues la gente de Haití, la gente de Puerto Rico, toda la gente que nos ha estado escuchando, que han encontrado en este espacio un lugar seguro para conversar de esas cosas que no muy comúnmente podemos escuchar, de esas cosas que nos afectan particularmente a nosotros como pueblo afro, pero sobre todo que esta conversación esté dirigida, conducida, escrita y soñada desde los cuerpos y las voces de mujeres afro. Así que bienvenidas, bienvenidos a nuestro episodio de cierre de temporada. Bueno, y hablando acerca de cierre, pues evidentemente que hay un montón de reflexiones, porque cuando uno sueña con tener un espacio donde las voces negras se centren, pero ahora sí, literalmente todas nuestras voces, pues uno también sueña que esto es posible gracias al trabajo colectivo. Por eso quiero invitar a todas mis comadres a que lleguemos a este lugar para ofrendar a quienes están, a quienes estuvieron antes, a quienes no pudieron estar hoy y agradecer, porque lo hicimos posible luego de un montón de esfuerzo, pero sobre todo de un montón de disfrute. Así que empezamos esta ronda y quiero escucharlas. ¿Qué traen para ofrendar en este lugar? Gracias, Raiza. Definitivamente eres tremenda. Esta invitación es fabulosa para conversar sobre esta gran experiencia que nos hizo madurar muchísimo. Somos ambiciosas, pero bueno, eso nos hace caminar y soñar más. Yo quisiera compartirles en este momento algo que escribí luego de escuchar el primer episodio y de escuchar un poquito los demás. En ese momento estábamos evaluando lo que habíamos hecho. Y bueno, quise escribir esto, surgió esto y esto es lo que traigo como ofrenda. No sé dónde va a ir en este cuento, en esta historia final, que más que un final es un principio para este formato que queremos que llegue metodológicamente a muchos lugares. Dice: ¿qué camino, qué andanzas, mujeres? Cuánta carne, cuánta sangre corriendo y dando vida y fuego de transformación a nuestras vidas y a las de otros.
Se siente un camino andado para llegar a la meta, para llegar a una hora de sentidos, sentires, de amor, de apoyo y sobre todo de contención. Son voces firmes, acogedoras, de aliento, de lucidez, que invitan a estar en casa, la casa grande y colectiva de la diáspora afro, para construir nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. Consciente de las dificultades que atravesamos a causa del racismo estructural, sin romantizar, sin victimizarnos, este espacio nos sintoniza con las distintas acciones, reflexiones y creaciones que se suceden en nuestra Méfrica, aportando desde donde cada quien puede y es. De esto se trata este podcast, comadres, de contar la historia de cómo surgió este sueño. Caminos que se cruzaron para construir amor propio desde la negritud. ¿Quieres ser parte de este camino? Eso lo escribí sintiendo el episodio 1 y creo que, o sea, de verdad hicimos un lindo trabajo. Alejandro y Ana pudieron condensar todas esas historias que traíamos. Me siento muy feliz por ponerlo en palabras, por haber puesto estas ideas, estos sentires, estas historias nuestras en palabras. Y espero que la audiencia pueda sentirlo de la misma manera como lo sentimos nosotros. Así que esta es mi ofrenda y además lo que siento, un regalo, y regalo también para la audiencia de lo que hicimos en esta primera temporada. Gracias, comadres. Gracias, Maybe. Gracias, es un regalo enorme. Es como recordarnos, para mí ha sido este proceso recordar que soy suficiente, que somos suficientes, que tenemos una capacidad de creación, una fortaleza y que el conocimiento ancestral está en nosotros. Y si cuando nos centramos y cuando nos juntamos, somos capaces de escudriñar en todas esas estructuras que hacen que nosotros perdamos el camino a ese encuentro de ese conocimiento y que encontrándonos nos revelan nuevamente, o sea, nos dan herramientas para volver a acceder a ese conocimiento. Entonces, para mí, hacer el podcast, hacer espacio con ustedes, continuar este comadreo, ha sido la posibilidad de sanar heridas que vienen de procesos de asimilación, heridas que vienen de procesos de violencia sistémica. Entonces, acordándome del capítulo que construimos y que hicimos y que hablamos sobre la representación y la apropiación, yo como una artista afro-venezolana, migrante en los Estados Unidos, ese capítulo y escuchando nuevamente nuestras reflexiones, me ha dado la oportunidad de sentir la importancia que es estar en comunidad y la importancia que es cuando nos sentimos heridos, cuando el cuerpo siente que hay alguna herida, hay que hablar y hay que hablarlo claro y hay que poner límites y hay que decir, esto me pasa. Entonces, mi ofrenda que traigo para todas las personas negras que nos escuchan y que han tenido experiencias violentas, de robo de su trabajo, de descentrarlos de lugares, les digo, es cierto lo que ustedes sienten, hablan, pongan el límite, sientan esa fuerza interior de los ancestros y digan, señores, como dice Black Mama, este cuero es mío. Compartimos el espacio, pero este cuero es mío. Traigo ese recordatorio como regalo de ese episodio. Muchísimas gracias, Milvia. Creo que una de las reflexiones más bonitas de estar en este podcast es también permitirnos el ser y permitirnos también desde la oportunidad de poder sentir
no solamente lo bonito, sino también darnos la oportunidad de sentir esas cosas que nos incomodan, que nos duelen y que han estado ahí instauradas desde que éramos muy, muy pequeñas y se han naturalizado de tal manera que ahorita pasan desapercibidas. Y creo que Más Podcast para Más Orgullo es una oportunidad para problematizar ese tipo de actos, para frenar los actos de desigualdad, pero sobre todo para poder entender cómo funciona para otros y para otras. Teniéndote a ti en este momento acá también es una oportunidad para escuchar a una persona que te acompañó a construir ese guión, ese episodio. La gente se va a estar disfrutando cada uno de estos episodios porque tiene muchas miradas, tiene muchos acentos, tiene como esto que nos caracteriza a todos. Y la invitación a esta rueda del día de hoy es para Gemaly, quien además de acompañarte en todo ese proceso, ha sido una pieza muy hermosa en nuestro espacio, en Movimiento Afrolatino Ciaro. Gemaly, comadrita, bienvenida a este ejercicio de traer el sur hasta el frente. Cuéntanos cuál es tu semilla. Pues yo quiero agradecer también como por abrir estos espacios, como ha sido Más, y ahora en esta etapa de hacerlo a través del podcast, a través de la voz, y que a través de la voz pues también uno pueda crear como nuevos imaginarios para quienes están o escuchen esta temporada, se den esa idea de tantas voces, de tantos lugares de los que estamos aquí, pues eso, ¿no? De compartir las diferentes miradas y de cómo pues también vamos aprendiendo. Para mí este ha sido un espacio de aprendizaje pues muy grande y muy profundo, porque pues son diferentes perspectivas y yo creo que eso es lo que hace más rico todo siempre, como entender que somos tan diversas y que eso hace pues aún más complejo, y no pensándolo como una cosa pues sí puede ser de problematizar, pero no como un problema, sino más bien como una fortaleza, ¿no? Porque así entiendo esto, ¿no? Como una manera de tener diferentes puntos de vista para todo y siempre aprender, de espejearnos, de reflejarnos, y yo creo que la ofrenda más grande que también se ha puesto aquí, además del ser, es el tiempo, ¿no? Porque ese ya no se regresa y yo creo que eso es algo que se valora mucho. Gracias, Emma. Hay una cosa hay algo que me trae cuando hablas de las diferencias. Creo que nos han enseñado que que es como una competencia, quién tiene la verdad, que para tener la verdad, para afirmarte, tienes que cancelar al otro. Y una de las cosas que nos ha enseñado este espacio es que la negritud es diversa y la negritud es amplia, no es reducida, no es minoría. Entonces, poder mirar esas diferencias, reafirmar la diferencia para reafirmar nuestra unidad. Siento que ahí hay como una relación bien importante en eso, en poder decir, wow, por supuesto que va a ser diferente a una haitiana, una venezolana, una mexicana, sus experiencias son diferentes, pero también se acercan, también son únicas. La unidad en la diversidad. Eso es un tema, creo que tenemos rato en la región pensando desde ahí, en buscar la unidad en la diversidad, para reafirmar cómo en este continente pudimos construir cultura precisamente a partir de la diferencia, pero la diferencia y el reconocimiento de la diferencia. Creo que más somos unidad en la diversidad. Claro que sí, comadres. Definitivamente que esa diversidad es la que nos ha mantenido como tan juntas y también con la intención de poder construir en equipo y de reconocer como toda esa riqueza que hay en cada una de las mujeres que conforman este comité. Algo muy interesante que sucede cuando empezamos a hacer el recorrido por alguno de estos episodios
es también cómo los episodios nos hicieron replantearnos o reconocer otras formas de negritud y otras formas de entender cómo funcionan las cosas desde el arte, desde la cultura. Y yo creo que eso es algo muy hermoso de este episodio donde participa Milvia y donde participa Gemma Lee, porque además está atravesado por la espiritualidad. Entonces, yo creería muy hermoso que nos pudieran contar cómo fue construir, por ejemplo, este episodio. Bueno, fue hermoso. De hecho, una de las semillas que surge de construir este episodio y de juntarme con Gemma es la preparación a la venida de Gemma, que vive en México, aquí a los Estados Unidos, a Seattle, a través de un proceso comunitario. Y una de las cosas que conversamos en ese episodio fue la importancia de cómo las manifestaciones artísticas afro y afroindígenas son manifestaciones que están atravesadas por la espiritualidad. Muchas veces cuando la sacas de ese contexto y la pones en plataforma, en el escenario, muchas veces existe la posibilidad de romper con esa conexión espiritual, ¿no? Entonces, las personas que se acercan fuera de las personas que generan este género, muchas veces solamente miran el lado artístico sin mirar la conexión del que construye la comunidad, todos los elementos que hace eso. Entonces, por ejemplo, yo no sé, Gemma puede hablar bastante entre el fandango y el son jarocho, ¿no? Entonces, juntamente hablábamos de esa conexión, la diferencia de hacer fandango y hacer son jarocho, donde está atravesado todo una cosa que implica el territorio cuando se hace fandango. Y cuando se piensa en son jarochos, pareciera que es algo que se puede discernir, se puede disociar de las realidades de esas comunidades. No sé, Gemma, si quieres compartir un poquito más sobre eso. Creo que también fue un reto, como siempre, porque si no era el internet, era una otra cosa, no coincidíamos en la fecha, en el tiempo, pero creo que algo que me gustó de esa problematización es eso, que luego no se nombra y que luego es más fácil como para muchos que no son parte de ciertas manifestaciones o de ciertos pueblos, pues que nada más es como eso que decía Milvia, ¿no? Como nada más extraer, o que se piensa que nada más es por encima, pero hay un entramado de raíces y de historia que no se ve, ¿no? Acá luego hacemos como esa metáfora que nuestra cultura o la identidad de nuestros pueblos se puede ver como un árbol, y entonces puedes ver las flores, el fruto, las ramas, pero no se ven las raíces, ¿no? Y entonces cuando uno se apropia también o entiende el poder de la espiritualidad y cómo está entramada también con nuestra identidad y cómo lo llevamos también a través del arte o de las manifestaciones que puede haber dentro de nuestra cultura, pues pueden florecer otras cosas, pueden nacer otros frutos, y creo que en este capítulo puedo yo sentirlo como esa manera de traer otras posibilidades cuando nosotros nos apropiamos y desde nuestras experiencias vamos compartiendo para cambiar esas cosas que al final de cuentas luego también dañan nuestras comunidades, ¿no? Las afectan y luego pues no se pone al centro, ¿no? Como todo esto, yo creo que al final de cuentas es como esa reflexión. A lo mejor se cortan las ramas, se corta el fruto, pero si se sigue nutriendo por debajo las raíces, hay como una posibilidad de nuevos retoños, ¿no? Y creo que un poco para allá iba también ese nuestro episodio ahí que trabajamos con Milvia. No podemos hacer arte afrodiaspórico, afrocentrado, sin entender la conexión profunda de las raíces ancestrales y la espiritualidad que lo cruza. Como dice Gemma, cuando cortas el fruto, porque dices, uy, qué rico este fruto, sí, vamos todos, pero te comes ese fruto sin nutrir la raíz y realmente conectarte con el tronco,
sin realmente conectarte con esas raíces, yo siento que ahí pues es donde también existe la apropiación, ¿no? Disfruto de esto, pero no lo cultivo, no lo alimento, no entiendo su nacimiento, no entiendo las profundidades y la sabiduría y la savia de eso, sino que sencillamente lo consumo, sencillamente, y bueno, saco provecho de ese consumo. Una de las cosas que siento que nos quedó es la importancia de visibilizar quiénes son las comunidades que producen estas artes, cuál es la historia de esa tradición que se hace, quiénes son las personas que todavía continúan haciendo ese trabajo, cuáles son sus realidades. Para poder continuar haciendo arte, también hay que continuar protegiendo las realidades de esas comunidades y su vinculación con la espiritualidad en el trabajo que hace. Entonces yo creo que para nosotros esa reflexión es como, no importa dónde hagas, si en un contexto migratorio, si estás haciendo una tradición, tienes que vincularte a las comunidades que hacen esas tradiciones en el territorio original. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son sus realidades? ¿Y cómo continuar? O sea, nutriendo esas comunidades al mismo tiempo que estás nutriendo el arte. Porque para nosotros es importante ser en estado migratorio. Hay una cosa que tiene que ver con la identidad y el sentir que puedes conectarte con tu territorio, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad, hay un sentido de responsabilidad que hay que tener a la hora de aproximarte a estas artes y reconocer sus conexiones espirituales. A propósito de que estamos hablando de artistas y luego de toda esta invitación que nos hicieron con un episodio maravilloso que además conecta con la espiritualidad, yo creo que alguien que tiene aquí un espacio muy bonito porque le tocó la misión de darle forma, color a lo que es Más Podcast para Más Orgullo. Entonces, bienvenide Minox Minotti. A mí me gustaría empezar. Yo creo que una de tus ofrendas evidentemente fue poner este arte al servicio y darle forma y color y todo a este podcast, pero cuéntanos cómo fue primero esta experiencia de poder crear el logo de Más Podcast para Más Orgullo y sobre todo yo te vi como en todos los episodios disfrutándotelo muchísimo, pero sobre todo dejando unas reflexiones muy poderosas que bueno, ya a estas alturas toda nuestra audiencia la tuvo que ver. Bueno, por ahí estuve trabajando, construyendo en las grabaciones y haciendo referencia a la construcción del logo. Creo que desde que nos juntamos hemos levantado una especie de ejercicio para crear, que aunque yo lo haga con mis herramientas digitales, hay un compendio y hay una unión de nuestra imaginación, de las voces que queremos poner ahí. Yo puedo haber sido el carpintero del logo, pero creo que hasta Ismael opinó en uno de los encuentros para la construcción del logo. Entonces son como granitos de arena que se van juntando, son como semillitas y ya luego ves el conuco que tiene ají, tomate, cebollín, ¿no? No es una sola cosa y no es una sola idea, son muchas. Y pues nada, caminando a lo largo de todo este tiempo en la evolución gráfica y visual de lo que es Más, no sé cómo ustedes lo ven ahorita, pero a medida que pasa el tiempo creo que nos vamos reflejando un poco más ahí, vamos diciendo sí me identifico, sí estoy, sí pertenezco, y pues es lo importante de cada uno de los encuentros. Estuve escuchando por ahí el capítulo 5 que se llamó Arte, Espiritualidad y Migración. Estuvo Mare. Yo quisiera que tú, Raiza, me recordaras quién también estuvo, esta persona que hablabas de los chimbangli, cómo llevó los tambores hasta Miami, Florida. O sea, ese episodio para mí trastocó lo que soy básicamente. He migrado de mi casa, he migrado de mi género, he migrado de mi país, he migrado de muchos lugares. Y una de las cosas con las que me he podido sostener hasta donde estoy ahorita en Ciudad de México ha sido reconocerme en una espiritualidad que va más allá pues de mi generación más cercana, sino que va más allá a mis ancestros que quizá cuando existieron.
hace cuántos años existieron, hace cuánto estuvieron aquí, porque creo que la herida colonial es profunda y a veces hay relaciones que pueden ser que, como diría el dicho, hasta donde la cobija nos arrope, y hasta ahí llegan, y entonces no nos sostienen como quisiéramos, y tenemos que seguir rascándole, y tenemos que seguir buscando. Entonces, basado en la construcción, pues de mi arte también, que como persona bailarina, diseñadora y así, me sostengo, también ese arte está sembrado en una búsqueda espiritual y en una búsqueda de poder ser con amor alrededor. Entonces, lo que yo quiero traer como ofrenda de esa escucha que tuve ayer tan bonita, son mis instrumentos que yo tengo en mi altar, aprovechando de que ayer se montó por aquí el altar de muertos, estamos en víspera de Día de Muertos, y entonces una de las cosas que me ha regalado el territorio donde estoy es ese respeto sobre los muertos, sobre lo que no están, sobre siempre estar en contacto con ellos. Bueno, mi altar está encendido casi todo el año, y ahorita en muertos es como poner más luz, poner flores y así, pero mi altar está encendido todo el año. Y en mi altar yo tengo esta maraquita, que para mí es una maraquita que aleja como, sí, malos augurios, malos espíritus, y es un instrumento percutivo, entonces también es como un jalón hacia la tierra. Entonces, hacerla sonar un poco, lo hago cuando estoy a solas y necesito también pues esa conexión. Y en mi altar también tengo este mini pandeiro que me lo encontré aquí en Ciudad de México, prácticamente en la basura, y dije, pero ¿para dónde va ese pandero? Porque ni siquiera es de juguete, se ve bien chiquito, pero está muy bien, impresionantemente es un pandero muy bien hecho y muy sólido. Entonces también son cosas que recurro a mi altar, y ahí están estos instrumentos y pues me conecta, aunque no tenga alrededor, no sé, de forma física, familia, el territorio, pues nada, están ustedes y están estas cosas. Estuvo muy bonito eso que nos compartiste, porque además nos aterrizaste a todas. Con esos sonidos y con esa reflexión también nos invitaste a todas como a aterrizar un poco en este lugar. Pues personalmente sentí como también un recordatorio de por qué estamos todos aquí. Pues no sé, rescatando un poco y haciendo memoria, Mare como que comentaba esa búsqueda de identidad, y tú también estabas en ese episodio y decías, bueno, yo sigo aquí en La Guajira, pero también hay una búsqueda de identidad y de saberse. Particularmente, como lo dije anteriormente, creo que en nuestros círculos familiares de algunos la herida es muy profunda. Quizás tú no va a ser tan fácil como ir a preguntar a tu mamá o a tu abuelo qué fue lo que pasó, sino que la reconstrucción pues es otra, viene desde adentro, viene desde conocer a otras personas y de esa búsqueda de identidad que la haces en tu propio territorio, o porque la migración de alguna forma te ha llevado a eso también. Como dice Milvia, que ella se reconoció como persona negra estando ahorita donde está. Yo quiero ofrecer, hablando de eso, justamente de mi reconocimiento como persona negra, un poema al espacio, si a todos les va bien, que se llama La Negra, y va así. La piel me suda y no es de calor, sino del goce que trae el tambor. Vibración de amor, danza y pasión, madre que lucha por comunión. La negra, la negra, la negra soy. Gracias al dolor yo soy. Gracias a la gracia soy. Gracias a mi hijo soy. Y gracias a ustedes yo soy. La negra. La negra soy. Que los pies marquen el ritmo del corazón y que el tambor trascienda toda opresión.
Ya tienes la llave de tu libertad y la has encontrado con tu despertar. Baila, baila, baila ese tambor con amor y reflexión. Alza tus ojos al son y devela la sonrisa de tu danzón. Ya tienes la llave de tu libertad y la has encontrado con tu despertar. La negra, la negra, la negra baila. Que los pies no tiemblen de miedo al bailar con el ritmo de la dignidad. Que la herencia llama y reclama una acción justa para alcanzar igualdad. Baila bolero, salsa chimbangle, baila merengue, punta y festejo y reconoce a cada paso la raíz ancestral y celebra con alegría su nuevo despertar. La negra, la negra, la negra despierta. ¡Bravo, Milvia! Esta es una ofrenda de sanación a este camino y a este proceso de autorreconocimiento, de despertar y de reclamar. Silvia, muy impresionante cómo vamos mezclando y Minox te invita a la rueda y tú entras. Quisiera invitar a esta rueda a Black Mama. A Black Mama le acaban de cortar la luz. Eso ha sido parte de la construcción del podcast. Todas estas vicisitudes que tenemos en nuestras regiones, las dificultades en la electricidad, en la conectividad o las dinámicas internas por presiones políticas, globales, internas. Pero a pesar de eso hemos podido sortearlas y con las herramientas que tenemos poder hacer sentir nuestras voces. En este momento se nos fue Black Mama, pero estamos seguros que vamos a poder recuperar aunque sea una copla más adelante e incorporarla con la magia que hace Alejandro. Bueno, yo creo que yo todavía estoy como, no sé, saboreando o pensando todas las palabras que Milvia puso en la poesía, y lo hermoso es cómo el arte está presente en cada uno de estos episodios, y lo hermoso es también que sea este el espacio para que podamos nosotras como plataforma también mostrar el arte que es producido por mujeres negras, por mujeres afro. Decirte que ha sido una ofrenda maravillosa porque sin duda nos movió a todas. Me hizo recordar mucho como la habilidad que hemos desarrollado las mujeres negras para transformar todas las formas de violencia o transformar todos estos términos peyorativos que han usado históricamente para lastimarnos, para violentarnos, y cómo hoy en día nos sentimos orgullosas de ser esa negra, de ser la negra, ¿no? Pero también ha sido una habilidad que hemos desarrollado. Negras y disidentes. Sí. Disidentes. Yo ahí voy a decir otra vez a Minos en voz alta y las voces disidentes, porque lo puso aquí al ladito. Pero como aliada de esa disidencia, que busca y que intenta entender mi propia disidencia como mujer que me reconozco negra, también quiero, Raiza, perdón mi corazón, a que me puse, que escuché a la voz de Minos. Y la disidencia, y la disidencia, y la disidencia, que nos recuerda, ¿verdad? La interseccionalidad y como entender que sí, que tenemos como mujeres negras una carga muy fuerte, pero también está la disidencia, que también está con esa carga con nosotros, la disidencia de estas comunidades negras. Por supuesto, creo que ha sido también una labor muy, muy bonita que hemos venido desarrollando desde más, y es que aquí nadie habla por nadie, aquí están las voces presentes y son esas mismas voces las que se sostienen, y qué hermoso que esté aquí Minox Minotti recordándolo. Oigan, aguanten el viaje que... Y hablando acerca de esto, hablando acerca de la historia y de todo lo que ha sido la construcción de este podcast, siempre que leo los mensajes de Blin, mi comadre,
Evelyn no sabe lo que a mí me cuesta tutearla. Ella no lo sabe todavía. Pero ahí voy. Creo que cada día me supero. Evelyn ha sido también una de las personas que ha venido a este podcast, no solo a traer su voz, sino también a aterrizar muchas veces estas ideas tan valiosas en el proceso de construcción de más podcasts para más orgullo. Qué bonito que estés aquí y qué bonito que tu voz, que es la voz de muchas, muchos y muchas, haya funcionado también para que las historias se cuenten con este carácter histórico, como uniendo, ¿no? Uniendo una cosa con la otra y encontrando esos puntos donde todas definitivamente nos sentimos muy identificadas. Me encantaría escuchar cuál es tu ofrenda, pero sobre todo, cómo te la pasaste. ¿Cómo te la pasaste en esta temporada? Gracias. Sí, por favor, sigue practicando tutearme. La gente no se da cuenta que uno sigue acumulando años, pero algunos de nosotros seguimos enfrascados en creernos jóvenes. Y entonces si no nos tutean, nos recuerdan que y suena así como que, ¿qué? Así que bueno, yo pensé que había estado en 2 episodios, pero no, estuve en 3. He estado en 3, en la mitad, y lamento no haber podido estar en otro, pero con más, no importa en qué momento, si desde la primera vez, para mí es un tremendo agradecimiento por la honestidad, por la osadía. Una de las cosas que me apasionan de más es la osadía de poner las cosas allí en el tapete, ¡sa! Y de ponerlas y defenderlas y debatirlas, pero al mismo tiempo con muchísima dulzura, a pesar de que vivimos todas experiencias sumamente violentadas por ser cuerpos disidentes, ¿no? Yo aprendo cada vez que me siento con más, aprendo. Tomo notas, aprendo y proceso, ¿no? Proceso y tomo tantas notas que ya ni siquiera sé exacta, porque yo había preparado unas cosas para decir y qué sé yo. Es tan enriquecedor, tan sanador, tan espiritualmente profundo en su, vuelvo a decir, la honestidad, pero también yo no diría sencillez, sino la candidez de esa osadía. Y eso yo lo aprecio mucho. Ser mujer negra, afrodescendiente, siempre es una, bueno, no siempre, pero contestataria, osada, irreverente, es una acción aislante, porque uno funciona en personal, pues en el yo, y se debate uno con todas esas cosas que la estructura y el sistema pues le tiran a uno. Y este espacio es un espacio de encuentro con eso, pues, y de escuchar ecos y de aprender cosas nuevas. Para mí esto ha sido muchísimo aprendizaje. Igual como mencionó Mino, yo quedé con las ganas de el nombre de la amiga que compartió los chimbangles en Miami. Y quiero poder asistir a esos chimbangles. Yo nunca he estado en un chimbangle en el sur del lago de Maracaibo, pero quiero poderla. Lo que compartió Raiza la otra vez sobre la entidad Afro-Wayuu, con toda la explicación que nos dio, ¡wow! Aprendí tremendamente. La vez que Aide habló de su experiencia como mujer de Oaxaca, ¡wow! Los puntos cruciales que las intervenciones que ha hecho Daniel, fabulosos. El programa ese con Black Mama, hubo una parte que no anoté, que es la parte en que ella habla de la organización que están haciendo este pesebre, y quedé con ganas de saber más al respecto. Entonces siempre que hay una junta, aprendo mucho, crezco mucho y me envalentono. Y ahorita, mientras todas ustedes hablaban,
me recordé, esto fue inclusive antes de los podcasts, pero igual me parece importante mencionarlo, porque eso fue lo que conllevó después a esta temporada que trajo los podcasts, y es la definición de la identidad de más, cuando hablamos de abrazar la negritud y de lo difícil que eso es por toda la historia de desprecio. Eso a mí me dio un anclaje extraordinario, que lo pudiéramos conversar de la forma en que los conversáramos, y en gran parte ha sido el motor que está impulsando mi nuevo proyecto de investigación y las presentaciones que he dado últimamente y los planteamientos que estoy llevando a cabo. Así que yo muy agradecida. No escribí una cosa tan bella como la que escribió Milvia, porque estoy en un momento distinto, pero una pequeña frase que escribí anteayer, que la quiero compartir con ustedes. Estoy buscando librarme de eso que me hace sentir limitada. Y siento que este espacio me ayuda mucho a ese proceso. Gracias. Que a mí me sorprende mucho escuchar lo que acaba de compartir Evelyn, sobre todo de una mujer como Evelyn, historiadora, que empuja los límites del tiempo para entender, con que tiene una capacidad de elocuencia, de articular, como tú decías, Raiza, al principio, de decir, tú defines lo que nosotros traímos aquí como idea, tú lo defines y los conectas con conceptos y con historias y nos haces entender cómo llegamos, cómo ese proceso se da, no desde nosotras, desde nuestra individualidad, sino desde la colectividad histórica. Entonces, cuando tú hablas dices, wow, y ahí es el lugar en donde yo siento que a veces digo cuán importante escuchar cómo nos sentimos y decimos, cómo nosotros nos expandemos a partir de esa conexión, ese sentido de afirmación de que somos, que tenemos ese conocimiento y que lo sabemos y que necesitamos ese reflejo del otro para recordarlo, para extender nuestros límites. No, es algo que me ha tocado porque yo me siento limitada todo el tiempo y decía, ¿cómo es posible? Pero me da sensación de reafirmación, es lo que quiero decir. Escucharte a pesar de sentir, es que eso es parte de la experiencia negra. Eso es parte de la experiencia, no importa cuán amplia sea, no importa cuán conocedora eres, no importa cuán afirmación tienes interiormente de esa centralidad, hay un lugar constante en donde te estás debatiendo de que eres limitada, porque constantemente estás empujada a enfrentarte con un sistema que te niega. Entonces, encontrarnos es necesario para poder afirmarnos constantemente y expander sacar los sistemas de nuestras vidas. Sí, no, así mismo es. Uno nunca deja de bregar con eso, ¿no? O sea, de pronto no directamente, pero uno prende el televisor, uno escucha. Ahorita que está esta campaña presidencial absurda en este país, y entonces escuchas toda clase de tonterías, de cosas, y de alguna forma lo impacta a uno, y uno siempre está liberando esas cosas que lo limitan a uno. Yo no sé cómo se debe sentir una persona que no esté en un cuerpo disidente, no sé, blancos, azules, clase media alta. No tengo ni idea, pero yo cada vez que escarbo y saco algo, encuentro que hay otra capa más que hay que procesar, ¿no? Y entonces es una constante. Así que no, sí, yo con más aprendo y crezco muchísimo. Así que estoy muy, muy, muy agradecida. Una de las cosas hermosas de este espacio es eso, como la posibilidad de
encontrarnos, enriquecernos, pero sobre todo abrazarnos. Dice mi mamá que uno no consigue nada sola. Uno no consigue nada solo en el mundo, Raiza Elena. La gente se tiene que juntar, la gente tiene que ver al otro como un par. Uno no puede echar para adelante si uno está pensando casa sola. Creo que este es un ejemplo de la filosofía del Ubuntu, de poder ser porque todas las que estamos, todos los que estamos somos. Y creo que parte de este espacio se ha construido también desde la solidaridad. Creo que sería hermoso que entrara a nuestra rueda nuestra comadre Aide, que es una persona que aporta una luz maravillosa. Yo creo que todos merecemos una Aide en nuestras vidas. Esa hermosa luz, esa disposición constante, pero sobre todo esas ganas siempre de apoyar, de construir colectivamente. Yo creo que tu palabra siempre es como un rocío, algo muy bonito para nosotras. Y creo que también este espacio genera como esa posibilidad de que nos encontremos a partir desde las diferencias también. ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia de construir un podcast donde además pensemos en las disidencias, en los cuerpos racializados y en esas historias que siempre han sido contadas por otros? Gracias, Raiza. Es un honor realmente ser parte de este círculo y participar y poder unirme. Y estábamos haciendo un ejercicio recientemente, como poner espalda con espalda y sentir como ese peso de la otra persona en tu espalda, y que puedes como echarte un poquito para atrás y la otra persona un poquito para adelante y estar allí. Siento que ha sido bastante como ese sostener mutuo y colectivo que tenemos en este espacio. Y como Evelyn lo ha dicho igual, de la misma manera, siento como cada vez que entro, estaba escuchando el episodio de arte y artesanía, y como al escuchar puedo como continuar sanando, como ese fue un espacio muy importante de regresar para mí y hacer como una transmutación de esa indignación y como rabia tal vez que cargaba, y poderla continuar y finalmente hacer como ahora esto se puede convertir en la continuación de esta rebeldía sagrada que llevamos para adelante. Y pienso que eso pasó en muchos de los espacios, y las diferentes solidaridades que traemos en el espacio siento que son muy, muy importantes, como el hecho de tener estos caminos y de subir, centrar también a las hermanas trans, también a Minox como persona trans no binaria, como traer estas partes en el sostenimiento continuo de nuestra práctica. Y al ir caminando de esta forma donde vamos aprendiendo, tratando nuestro mejor esfuerzo, aunque a veces no nos sale exactamente como lo quisiéramos, ¿verdad? Pero que continuamos en nuestros corazones luchando por ese mundo que queremos ver. Entonces, para mí ha sido realmente un honor participar en el espacio y a poder apoyar de la manera en la que puedo, y conseguir aquí tejiendo conocimientos juntos, seguir creando las visiones para los futuros que queremos vivir, y creo que ir continuando también en nuestras relaciones, trayendo la reparación y el sostenimiento de la visión que nos une, pero del amor también que nos mostramos para seguir adelante. Estamos desaprendiendo y reaprendiendo todo constantemente cuando nos encontramos.
Algo que decía Evelyn es como saber también que este es un espacio seguro y que todo se hace desde el amor y que se hace pensando en que estamos construyendo nuevos futuros, que estamos construyendo nuevas historias. Un futuro negro y bonito es posible y lo sentimos fuertemente cuando estamos aquí, cuando estamos juntas. Maybe que es una de esas personas que puede consolidar las emociones y las sensaciones y las experiencias. Te juro que nunca había conocido a una persona que tuviera esa varita. Tengo tantas cosas que decir, pero no sé cómo organizar lo que tengo que decir. Y Mary, tranquila, nena, tú lo que me quieres decir es esto y esto, Raiza, por Dios. O sea, y uno como que, marica, tenemos 40 minutos dándole vueltas, ¿cómo se va a llamar esto? Y me digo, pero por favor, chica, ¿qué te pasa? Qué bueno también contar aquí con tu presencia y sobre todo saber que siempre estás en disposición de poner todo lo que conoces al servicio de nuestras comunidades. Cómo te transformó todo este cuento. Y entre otras cosas, ya tú eras podcaster, porque ya tú habías hecho otros podcasts. Aquí ahora tú viniste fue, pero afiladita, ¿viste? Tanto como otros, no, bueno, tuvimos la oportunidad de vincularnos con el proyecto Memorias Danzadas a través de las maestras de danza en Venezuela para reflexionar sobre la danza y los cuerpos negros y la negritud, el discurso negro en la danza en Venezuela. Y tuvimos ese primer ejercicio, pero este otro espacio que estamos construyendo aquí, que se hizo posible, fue una experiencia bastante intensa, con unos formatos, no quiero decir más rigurosos, pero con un conocimiento más amplio de lo que significaba colocar la voz, es construir un mensaje, sin perder lo que nosotras como más conversaciones habíamos logrado, que era esa espontaneidad en hablar de nuestras propias experiencias y circularlas a través de un tema bien hilado y que llegara pues a la audiencia. Entonces yo me sentía a veces como con mucha responsabilidad de poder conducir las reuniones, de coordinarlas, más que conducirlas, coordinarlas para que los objetivos se dieran. Y a veces, bueno, era complicado que lográsemos esos pasos hasta que llegó de la Voz Lab para salvarnos de esa parte técnica que parecía insalvable en un momento que estábamos como más enredadas y darnos cuenta que había todo un proceso técnico fue un aprendizaje bastante grande y lo agradezco muchísimo, que creo que lo vamos a transitar mejor en la segunda temporada. Yo escuchando sus intervenciones, una de las cosas que puedo resumir de esta experiencia es la posibilidad de sentirme sin miedo y de hablar cómodamente y de hablar de las cosas que me pasan, que nos pasan como mujeres negras, como mujeres artistas, como mujeres académicas, como mujeres de nuestras familias, como primas, como hijas, como abuelas, como mamás, que creo que aquí todavía no hay ninguna abuela, pero transitamos por todos esos roles al escucharnos, ¿no? Y aquí en más yo me siento muy segura al hablar, al ser yo. Y creo que la reflexión más grande es que pude acompañar y ser acompañada en esa búsqueda de construir amor propio desde la negritud. Creo que es un camino que todavía hay que seguir porque está todavía minado y esas amenazas están allí constantemente. Pero aquí, como decían las palabras que decía al principio, hay carne, hay sangre corriendo y dando vida y transformando para precisamente acompañarnos en ese camino que parece que no se termina. A veces uno se siente a que avanza, no seguro, pero sí en armonía consigo misma hasta que sucede otra cosa y hay que seguir fortaleciéndolo. Y más está para eso, y el podcast también está para eso. Entonces yo agradezco haber podido pensar juntos
cómo contar nuestras historias de arte, cómo contar nuestras reflexiones sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras intelectualidades, cómo plantarnos ante la apropiación, cómo reconocerla, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, cómo saber que no se puede dar la discusión en un momento, pero sí en otro, cómo escuchar el ejemplo de otra compañera para ponerlo al servicio de una causa que estemos librando en algún momento. Creo que el podcast es una herramienta metodológica para las comunidades y para nosotras mismas, para nuestro camino cotidiano. Estoy muy contenta de la imagen Minox. Me encanta la posibilidad de que haya una imagen que represente al podcast, pero también a la posibilidad de los imaginarios que estamos reconstruyendo a partir de la voz. Hemos tenido pocos imaginarios o pocos referentes para nosotras avanzar. Esta generación sin duda tiene más que la anterior, pero que ahora tengamos tantos referentes visuales, auditivos, sensoriales, para las nuevas generaciones es un camino bien, es un logro porque hemos avanzado en un camino que ha sido muy árido antes. Creo que más este podcast puede ser una contribución a los espacios para construir imaginarios de la diáspora afro en nuestra Améfrica, que está cada día más fortalecida. Así que gracias Raiza por la oportunidad de hablar en este momento. Bueno, gracias. Ha llegado la hora de agradecer. Hemos escuchado a Raiza. Coma, yo dije un poquito. Bueno, ¿cómo fue mi experiencia de construir este podcast? Para mí, construir más podcast para más orgullo y cualquier espacio que se genere a partir de Movimiento Afrolatino Ciaro siempre es como una escuela, porque aunque estoy en constante aprendizaje, porque todas son maestras, o sea, este es un espacio donde todas son maestras, en cualquiera encuentro constantemente conocimiento, aprendizaje. Empezar esta temporada para hablar acerca de un tema que para mí es supremamente importante, como para todas acá, pero que moviliza mucho, porque yo siento que ahora también, gracias a todas estas plataformas, está la oportunidad de poder tener conversaciones o poder conectar con las experiencias de personas que vibran o que están como en la misma dinámica, en la misma sintonía que uno. Y esto fue para mí una escuela. Creo que escuchar las experiencias de todas, también atravesadas por el arte, por la cultura, fue muy potente. Y yo creo que sí es verdad que nos vamos a encontrar siempre en las formas de violencia y en las experiencias que nos suceden como cuerpos racializados. Pero yo quiero seguir destacando esta habilidad que también es heredada y esta capacidad que también es heredada de decir, vamos ahora a hablar de esto que nos incomoda, pero lo vamos a utilizar para sanar. No me quiero quedar con el sabor de que, bueno, esto surge de la necesidad de hablar de conversaciones que se tienen que tener y sobre todo hablar de injusticia, de desigualdad, porque lo que estamos conversando aquí son situaciones que han torpedeado el desarrollo de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Y que estemos nosotras y nosotres conversando de esto es una total hazaña. ¿Viste? O sea, nosotras también estamos hackeando el sistema, como dijo Mare en su episodio. Con eso para mí es más que suficiente. Además, escucharlo desde las experiencias de cada una de ustedes y de cada uno de ustedes que son, digamos, personas que siempre, constantemente me están trayendo mucha inspiración y mucha luz. Creo que hace parte del proceso sanador y encontrarnos también desde todos estos lugares que cada una de nosotras ocupa. Creo que también es como algo diferente a lo que estoy acostumbrada a escuchar
Entonces yo también, como me gustan los podcasts y hago podcasts, quiero destacar que eso es uno de los elementos diferenciadores de esta serie. Y es que estamos mujeres negras de diferentes lugares del sur. Y que hay muchos puntos donde nos encontramos y que la mayoría de esos puntos son historias construidas con mucho sufrimiento. Pero saber que este es un espacio de abrazo y un espacio seguro, el espacio de pausa, ¿sabes? O sea, como yo tener la posibilidad de tener una pausa para escuchar un poema de Milvia, de una pausa para decir, ay, voy a ver qué tal quedó el logo de nuestro podcast, ¿sabes? Como tener esa posibilidad. Estamos creando algo que por mucho tiempo se nos fue arrebatado o para lo que exclusivamente fuimos sujeto de investigación o sujeto de estudio. Yo creo que es revolucionario que lo estemos haciendo de esta manera y así me siento muy orgullosa, me siento con el orgullo en la frente, la verdad, y el sur de frente. Porque ya es hora que cambiemos también los lugares. Nuestros territorios de enunciación también son lugares extraordinarios. Nada, yo sigo con extraordinario. Extraordinario es el amor que yo siento por cada una de ustedes y por este espacio. Y ha llegado la hora, comadres, de decir hasta la próxima temporada. Ha llegado la hora de agradecerles a cada una de ustedes por este espacio tan poderoso que es un espacio de negritud y disidencia. Un espacio en donde las voces disidentes y las voces de las personas negras se juntan para decir estamos, creamos, hacemos, somos y muy orgullosos estamos de estos espacios que construimos. Y los queremos invitar que esperen nuestra próxima temporada. Y en ese esperar, pues agradecer a De La Voz Lab, porque sin la posibilidad y el apoyo técnico y el apoyo logístico que ha creado Alejandro y Ana y el equipo de La Voz, no hubiese sido posible que nosotros podamos construir este espacio. Así que muchísimas gracias a De La Voz Lab por colaborar, trenzarse con nosotros y hacer posible lo imposible. Llevar estas voces a alcanzar a todos los rincones de la Bella Yala y a ese sur, a llevar que levantemos la frente, como dice Raiza de La Voz, a tener el orgullo por delante en ese sur que se nos viene. Y como dice también Maybe, a voltear la mirada hacia la negritud. Así que síganos porque más podcast para más orgullo continuará en una segunda temporada. Pero esta la tenemos que cerrar. Gracias, muchas gracias y nos vemos pronto. Síguenos en nuestras redes, síguenos en movimientoafrolatinosiaro.org y en nuestra página web y en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Y escúchanos por Spotify.